como siempre las cosas buenas que pasan en esta vida son cosas azarosas, cuando me encontré con María el otro día en una manifestación, le dije, oye María, me ha encantado tu libro, ¿por qué no vienes y lo presentas? Y me dijo, pues sí, y aquí está. Entonces, hoy vamos a contar con María, vamos a contar también con Feli, que es la familia de una paciente, y con otra invitada sorpresa que luego la contaremos, ¿vale? Voy a hacer un pequeño resumen de quién es María, aunque creo que casi todos los que estáis aquí la conocéis y os sobrará todo lo que voy a decir de ella. Bueno, María Huertas nace en Ciudad Real, es la mayor de 4 hermanos, con una madre que, según dice María, se alegró mucho de tener una hija. Su madre era, como ella dice también, feminista sin saberlo, trabajadora, y el padre pianista. Se vienen a Valencia cuando María tiene 12 o 13 años, y en este momento, además de una pareja que tiene hace 38 años, tiene una hija arquitecta, un hijo artista y nietos que la hacen viajar. María estudia medicina en los años 60, cuando aún eran pocas mujeres en la facultad, y en un momento político de mucha efervescencia. En las asambleas ella cuenta que eran extrañamente mujeres las que participaban activamente y que además eran todas sus amigas. Bueno, dice que la Facultad de Medicina, que antes eran muy progresistas, pues luego se han convertido muy conservadores. Y es verdad. Ella dice que nunca ha pertenecido a ningún sindicato ni partido político, a pesar de que se lo ha tentado muchas veces desde muchos sitios, dice porque eso le permite decidir libremente lo que desea. Cuando termina medicina, nos cuenta que huyendo de la sangre y de las vísceras, pues que llegó a la psiquiatría un poco por descarte. Comenzó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Vétera y se encuentra inmersa en esos momentos en todo el movimiento de la antipsiquiatría y en las movilizaciones de sanidad que había en esa época. Por entonces tenía un núcleo de amigas muy diversas y que comienzan a reunirse allá por los años 80, a principios de los 80, lo que serían después la Asociación de Mujeres para la Salud, que desarrollan actividades en los barrios, en las cárceles de mujeres, talleres de autoayuda, talleres de mujeres. Ella no se pierde una jornada feminista y nos contará que en las jornadas feministas de Madrid del 93 conoce a Stasa Zahovic, de la antigua Yugoslavia, y que le impresionó. Que hablaban el mismo lenguaje, de la violencia estructural, del protagonismo de las mujeres en los procesos de paz y de crear una red internacional que parara las guerras. Ese grupo de amigas deja de pensar en ellas mismas y pasan al activismo y fundar Mujeres de Negro. Como veis, la influencia del feminismo en la vida personal y profesional lo inunda todo. Para ella el feminismo nos dirá que es una forma de vivir y una forma de mirar las cosas. Como hemos contado, entre 1973 y 1980 trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Vétera. En los 70 comienza a extenderse una crítica del manicomio como lugar de reclusión y de marginación, así como de la situación infrahumana en la que vivían las personas con enfermedad mental. Una parte de los profesionales que trabajan con ellos, incluida María, denuncian la situación. Después de casi 20 años de iniciativas sin recursos que las sostuvieran y solo posibles por gente voluntaria y por el entusiasmo, a partir del año 85 ya se comienza a legislar y a planificar medidas de integración, programas de reforma que planifican la implantación de tipos de salud mental, de unidades en los hospitales para crisis, de estructuras intermedias de apoyo familiar, de rehabilitación. Todo muy bonito, pero sin financiación. La dotación de recursos brilla por su ausencia. Así que en el año 94, transcurrida ya una década desde la Ley General de Sanidad, no existen en los equipos de salud mental ni recursos humanos, ni materiales, ni infraestructuras que permitan la atención adecuada y digna de personas con enfermedad mental. María en esa época ya es jefa del Servicio de Salud Mental del Departamento de Salud 09 de la Comunidad Valenciana. Su equipo comenzó su trabajo comunitario en 1980, intentando ofrecer respuestas desarrollando diferentes programas preventivos y asistenciales. Pero las instituciones competentes, como ya hemos dicho, no ofrecían los recursos necesarios. Y como siempre entonces, siendo las primeras, deciden utilizar una vía desconocida hasta entonces. Y presentan a fondos hasta el europeo en el año 1965 el programa Albanta, al que siguieron el programa Ágora, el programa Albanta y el programa Albero.
Fue el primer programa de rehabilitación de enfermos mentales crónicos de la provincia de Valencia y el único de la Comunidad Valenciana que incluía la capacitación e inserción laboral. Los programas fueron diseñados y presentados al Fondo Social Europeo por María Huertas, Pau Peris, que también está por ahí, y Elisa Gallat, que no sé si ha entrado. Fueron desarrollados por un equipo interdisciplinar desde una perspectiva comunitaria de trabajo con el individuo, la familia y el entorno laboral y social, y obtuvo logros tan importantes como la incorporación al mundo laboral del 33% de las personas que participaron. María fue también promotora y codirectora del Máster en Rehabilitación y Reinserción Social y Laboral de Personas con Trastornos Mentales Severos de la Universidad de Valencia, que se desarrollaron entre 1987 y el año 2005. También ha sido asesora de diversos programas de la Consellería de Sanidad de Valencia y del Instituto de la Mujer de Madrid. María se jubila hace pocos años, disfruta de su familia, de sus nietos, aparte de que, como siempre, no para de hacer cosas, y en eso llega la pandemia y el confinamiento. Y mientras unas se dedican a recopilar papel higiénico, otras nos dedicamos a aprender repostería o a hacer el deporte que no habíamos hecho en la vida, esta vez por el pasillo, ella decide escribir el libro que os presentamos, 9 nombres. No os quiero hacer spoiling, entonces no os voy a contar de qué va el libro, prefiero que sea ella la que nos lo cuente. Solo deciros que el libro es como ella, sensible, tierna, sabe escuchar, sabe lo que quiere y obtiene lo que se propone con tesón y eficacia, siempre desde una mirada feminista. Y si alguno no lo tiene, os recomiendo que os lo compréis, porque creo que están a punto de agotarse. Así es que, sin más, le damos ya la palabra a María. Bienvenida. Gracias, Esperanza. Muchísimas gracias. Me ha encantado todo lo que has dicho. Has dicho algunas cosas un poco de más porque tampoco eran necesarias, pero bueno, pero me ha encantado lo que has dicho. Sigues siendo, eres la que has organizado todo esto y sigues siendo tan buena organizadora como cuando trabajábamos juntas. O sea que, muy bien. Gracias también a Amparo, que es la que ha organizado todo el Zoom y toda la parte técnica y que además me ha ayudado un poco en introducirme en este aspecto que yo desconocía completamente y en algunos detalles que también desconocía. Y gracias a todas las que estáis ahí y que vais a compartir este rato, vamos a compartir este rato todas, ¿no? A muchas son amigas, otras son compañeras y algunas que son compañeras han participado tanto de la etapa del libro como de las etapas posteriores en las que he estado trabajando hasta mi jubilación. Gracias a todas. Lo primero que voy a comenzar diciendo es que yo no soy escritora, o sea, soy una lectora empedernida y respeto y admiro demasiado a las escritoras para considerarme como tal. Yo únicamente me he decidido a contar unas historias, a narrar unas historias. Soy más narradora que otra cosa. El libro se ha llegado a editar por una especie de confluencia de casualidades. O sea, yo lo escribí efectivamente durante el confinamiento, tal como ha contado Esperanza, y mi hija leyó una de las historias y me dijo que se lo podía pasar a unas editoras y las editoras leyeron 2 o 3 historias y se decidieron a que fuera un libro. Entonces le doy también gracias a las editoras de Temporal que son las que han hecho posible que el libro esté hoy en la calle. Tal como dice Esperanza, el libro lo escribí en el primer confinamiento. Estaba en una aldeíta del Júcar que tenía 10 habitantes. Me tocó estar allí un poco por casualidad porque me fui a pasar el fin de semana y el fin de semana se convirtió en 3 meses y medio. Y allí, entre lectura, paseos por el campo y ver sobre todo el crecimiento exuberante durante esa etapa de la flora y la fauna del lugar, pues me dediqué también a escribir. Y me puse a escribir historias de mujeres de esa primera parte de mi vida profesional, de esos años 70, en que habíamos estado en el hospital psiquiátrico. Entonces, estas historias escribí 12, de las que en un momento determinado seleccionamos 9 para publicar. El libro consta de 2 partes. Una parte que son las 9 historias y otra parte que son
lo que es epílogo, y que en principio cuando yo lo envié era el prólogo. Pero las editoras decidieron, y yo hoy pienso que con razón, que está muy bien que sea el epílogo, que esté al final, y que entres primero a vivir con las mujeres, qué es lo que vivieron, y a enamorarte un poquito de ellas, para luego llegar al epílogo y ver en realidad de dónde venían y qué circunstancias tan terribles habían vivido. Os voy a contar un poquito, aunque claro, mis compañeras lo conocen de sobra, pero bueno, pues lo van a escuchar otra vez. ¿Cuáles eran esas circunstancias en las que vivían las mujeres? Y entonces os voy a contar un poquito cuál fue la historia del manicomio de Valencia, que fue muy similar a la de la mayoría de manicomios de toda España. El manicomio de Valencia se fundó en 1409 por el padre Jofre. El padre Jofre, que cuenta la historia, las crónicas, que en un sermón de Cuaresma dijo que como obra pía y de caridad había que recoger a todos los menesterosos, locos e inocentes, para que no estuvieran por la calle, o bien haciendo daño a los demás, o bien les pudieran hacer a ellos daño. Y entonces se creó el primer manicomio, que dicen también los escritos, que fue el primer manicomio del mundo occidental, y que estaba entonces, las que vivís en Valencia lo sabéis, en Guillén de Castro, en lo que son ahora los jardines del hospital. Allí estuvo durante muchísimos años. El funcionamiento del manicomio, ni había médicos, ni había nada. Era únicamente un funcionamiento de reclusión, de encierro de estas personas. Y las condiciones en las que vivían pues variaban a través de los años, iban variando según la iglesia y los señores que en aquellos momentos, los comerciantes que en aquellos momentos dieron dinero para el manicomio, tenían más dinero o más. Por ejemplo, cuentan que en 1800, que era la época de la desamortización, realmente en el hospital de locos, que le llamaban Hospital de Locos de Valencia, dejaron de estar bien alimentados y cuidados. Lo que se ha conocido después es el manicomio de Jesús. El manicomio de Jesús, en 1866, trasladan a todas las personas que había ingresadas dentro del manicomio de primero a un antiguo convento que estaba situada en la Plaza de Jesús. Los trasladaron de manera provisional porque el convento ya estaba en muy malas condiciones, pero allí se pasaron 120 años. Entonces, de ese convento de Jesús, que ha durado hasta nuestros días, ha durado hasta el año 1980, ese manicomio de Jesús, allí sí sabemos mucho y hay ya muchas cosas escritas, muchas tesis que se han hecho sobre este manicomio, y sí sabemos las condiciones en las que vivían. Sabemos que vivían separados, hombres de mujeres, que vivían absolutamente hacinados en un edificio bastante ruinoso, que estaban en habitaciones de 80 camas, con una cama pegada a la otra, que en esas habitaciones de 80 camas no tenían ni un armario, ni una mesilla de noche, ni absolutamente ningún sitio donde poder tener algún tipo de objeto personal. En realidad no los necesitaban tampoco porque no tenían ningún objeto personal, se les habían quitado cada vez que ingresaban en el manicomio. Sabemos que la gente allí ingresaba, como contaban las mujeres posteriormente, lo que se llamaba de por vida, o sea, que iban a quedarse allí toda la vida, porque en esa época, que no está tan lejos, a principios del siglo pasado, y hasta los años 50 no existía la medicación psiquiátrica y las enfermedades mentales estaban consideradas como progresivas e incurables. Por lo tanto, cuando una persona ingresaba en un manicomio, se iba a quedar allí toda la vida. Digo que los hombres y las mujeres estaban separados, pero también que los hombres y las mujeres se les medía de manera diferente, tanto en los diagnósticos de ingreso, que en el caso de las mujeres había muchas que por las que la ingresaban eran porque no cumplían de alguna manera con el rol genérico que tenían impuesto. Hay mujeres que se las ingresaba por putas, y entonces, o había mujeres que se las ingresaba por el hecho de haber tenido algún hijo soltera, como es alguna de las historias, o mujeres simplemente que salían demasiado, se relacionaban demasiado, se pintaban demasiado y se las ingresaba por eso. Hay una parte de las mujeres que estaban ingresadas por eso. El trato dentro del hospital también era diferente para hombres y mujeres, porque los hombres tenían la posibilidad de trabajar en la huerta y de hacer otro tipo de funciones, pero a las mujeres también normalmente se las trataba de una manera u otra según eran más dóciles. Cuanto más dóciles y obedientes y más se resignaban a su situación de allí, eran mucho mejor tratadas. Entonces, tiene mucha gracia que muchas veces la mejoría
se definía la mejoría de las mujeres, según constaba en los historiales que tuvimos en nuestras manos, por la costura. Si realmente cosían, si iban a costura, pues están mejor. Si ya hacían vainicas, era que estaban mejorando bastante. Y si llegaban a bordar, era que estaban bastante mejor de todo eso. O también por sus ayudas en la cocina, que cuando llegaban a hacer pastas o magdalenas, realmente estaban mucho más integradas y mucho mejor. ¿Qué puedo decir más de las condiciones del manicomio? Pues que comían en mesas largas, con platos de hoja de lata y sin cubiertos, porque solo tenían una cuchara, porque les daba miedo a que se hicieran daños unos a otros. Realmente era difícil que se hicieran daño por las condiciones en las que estaban, porque llevaban las medicaciones y además unas medicaciones totalmente anacrónicas, como eran inyecciones de estricnina, choker de cardiazol y luego otras bastante más bárbaras, como eran los electroshock o las celdas de castigo, o hasta las lobotomías que se hicieron a muchas de las personas de allí. Entonces era difícil que nadie realmente estuviera irritado o estuviera nervioso, o pasó todo lo contrario. Pasó que las personas que estaban allí era lo que después se definió lo que tenían, se definió como una neurosis institucional, o sea, como algo producto del encierro, del maltrato que habían sufrido allí y sobre todo de la privación absolutamente de todo tipo de relaciones familiares y de todo tipo de contacto con el exterior. Y la falta absoluta de proyecto vital, claro, allí no había nada que hacer. Y bueno, estas eran las mujeres que estaban en Jesús y que en el año 74 subieron a Vétera. Las trasladaron, tal como cuento en el libro, sin decirles dónde iban, las subieron en un autobús y las trasladaron allí, sin decirles dónde iba y sin nada porque no tenían nada estas mujeres. Y esto es de lo que hablo algo en el que había sido antes prólogo y ahora es epílogo, y hablo también en el epílogo del equipo que la recibimos. O sea, el manicomio de Jesús en realidad se cierra en un momento determinado porque era la vergüenza, o sea, era la vergüenza como todos los manicomios que había en España en esa época. Estaba de espaldas la ciudadanía sabía que era un sitio de horrores, pero no se acercaba nunca a lo que era el manicomio, y lo cierran ya digo en el 86, pero se abre en el Hospital Psiquiátrico de Vétera en el 74. El Hospital Psiquiátrico de Vétera se abre fundamentalmente, estaban haciéndolo desde hacía tiempo, construyéndolo, pero se acelera la construcción y se inaugura antes de tiempo, todo ello promovido por un artículo que sale en Sábado Gráfico de un periodista que se llama Martín Amoriaga, en que denuncia lo que ocurre en el manicomio de Jesús. Se llama el artículo algo así como el terrible caso del manicomio del Hospital de Valencia, y lo denuncia y además cuenta todo lo que ocurre allí y además hace fotografías de en qué condiciones estaban allí las personas ingresadas. Y cuando se abre el Hospital Psiquiátrico de Vétera se anuncia a bombo y platillo, lo mismo que en 1409 el Hospital de Jesús decían que era el primero del mundo occidental, pues este se anuncia como el mejor de Europa, como que va a ser un hospital psiquiátrico modélico. Efectivamente está en una zona residencial a 5 kilómetros de Vétera y 15 de Valencia, 15 o 16 de Valencia, y las instalaciones son absolutamente nuevas, las habitaciones nuevas, los pabellones, todo, tiene muchos jardines, las condiciones son muy buenas, pero en realidad el tipo de tratamiento que se va a dar allí y la filosofía de la institución es separada de la comunidad nuevamente, y también el interés es otra vez volver a recluir en un sitio mucho mejor a estas personas totalmente separadas de su familia, de sus vecinos y del mundo en el que vivían y sin posibilidades de hacerlo. Yo creo que la ventaja que tiene el Hospital Psiquiátrico de Vétera en su momento es que, además de las instalaciones nuevas, contratan a muchísimo personal nuevo en esos momentos. Entonces entramos un montón de gente, que algunas de las caras que están ahí son de allí, de esa época del Hospital Psiquiátrico de Vétera. Entramos un montón de gente nueva que teníamos 20 y pocos años, o sea que recién terminados los estudios y que procedíamos de las diferentes escuelas profesionales. Y era un momento en que precisamente este hospital psiquiátrico
la filosofía que tiene de tratamiento es totalmente desfasada, porque en aquellos momentos en toda Europa está habiendo un movimiento importantísimo que es la antipsiquiatría. En Francia se está intentando hacer ya lo que se llama la psiquiatría de sector, que es que se trabaje fuera, que la salud mental se trate en la población, dentro de la población y con la población, en la comunidad. En Italia el movimiento antipsiquiátrico está denunciando los manicomios por todos sitios. En Inglaterra la INICUPER están poniendo en tela de juicio el que los locos sean locos y los cuerdos seamos cuerdos, y qué es lo que está pasando con la sociedad actual. La gente que entramos allí eran los años 70, todas las que somos un poquito mayores, de las que estáis por ahí, sabéis que los años 70 fueron los años de las reformas y de las revoluciones en todos sitios, o sea, fue la reforma educativa, la reforma sanitaria, la reforma social. Yo creo que era una época, la primera parte tardofranquista y la segunda parte después de la muerte de Franco, en que toda la gente joven progresista estaba apuntada con un montón de esperanzas a movimientos sociales de transformación de esa sociedad antigua y pacata en la que estábamos viviendo. Y eso, ahí es donde sitúo el libro, esa es la situación del libro. Las historias, pues son historias que ¿por qué he elegido esa? ¿No? O sea, en los pabellones nuestros había muchísimas más mujeres. En realidad escribí 12 y al final elegí 9. Quizá fue las que escribí con más cariño o las que más he recordado después al cabo del tiempo. En estas historias os he contado lo terrible, que era lo del manicomio, pero en estas historias lo que quiero contar es todo lo contrario. O sea, quiero transmitir todo lo contrario. Son historias de esperanza, son historias positivas. O sea, son historias de mujeres que han partido, que vienen de unas circunstancias realmente tremendas, que han sufrido, por una parte, por su condición de mujer y por otra parte, por su condición de diagnóstico de locas, y han estado sometidas a unas circunstancias tremendas y que son capaces simplemente, escuchándolas, quitándoles esa camisa de fuerza medicamentosa y de falta de libertad que tenían hasta entonces, y participando en todo, son capaces de salir adelante y de reiniciar con su proyecto vital con una fuerza tremenda y con una satisfacción tremenda. Entonces, lo que quiero es mostrar más que nada unas historias de resiliencia, de empoderamiento, en un momento en que estas palabras se utilizaban muy poco realmente. Y no sé qué más contaros. Pues no os voy a contar nada más. Yo creo que es preferible que las leáis. No sé el tiempo que ha pasado, pero lo que quiero es que participemos un poco todas las que queramos participar, que participe la otra compañera que es madre de una persona con problemas también, y poco más. Y gracias por escucharme. Gracias a ti, María, por contarnos toda la experiencia que tienes encima, que es un poco la historia de la psiquiatría en este país, ¿no? Sí, perdona, sí quería decir una cosa, o sea, tanto desde el inicio en el 74, que es cuando yo empecé a trabajar, como hasta el final, nada sería posible si no hubiera habido siempre un trabajo en equipo de todas las personas que hemos estado allí a todos los niveles. Un trabajo participativo, de corresponsabilidad de todas y de aportar y de aprender unas de otras. Eso ha sido absolutamente necesario. O sea, dentro del trabajo en salud mental es absolutamente imposible trabajar si no es de esa manera. En la época precisamente de que está escrito, a la que se refiere, en la época concretamente a la que se refiere el libro, el equipo fuimos todas, porque trabajábamos en comunidad terapéutica. Primero eran las mujeres que llegaban de Jesús y las personas del equipo. Y al cabo de poco tiempo ya no éramos unas y otras. Éramos todas las que participábamos en asambleas, las que participábamos en decisiones y las que participábamos en qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que querían fundamentalmente ellas hacer y cómo lo podíamos hacer. ¿Ves? Gracias, María. A vosotras. Un poco eso, ¿no? Que llevas encima un poco lo que ha sido toda la trayectoria de la psiquiatría en este país desde los años 40, 50 hasta la actualidad.
Y por eso esa experiencia tan rica es la que también queremos un poco que compartas con nosotros. Le voy a dar ahora la palabra a Feli. ¿Estás por ahí, Feli? ¿Te veo? ¿Sí? Ella, como ha dicho María, es familia de una persona afectada y nos va a contar un poco. ¿Vale? ¿Estás por ahí, Feli? Hola, pues nada, buenas tardes a todas. Y para mí ha sido un poco duro escuchar a María, porque, a ver, mi hermana tiene esquizofrenia desorganizada. Cuando nos dieron el diagnóstico, pues yo tenía 17 años y mi hermana tenía 13, 14. Empezó muy pronto. Y bueno, para las familias es terrible, porque no sabes nada. Familias, estoy hablando de los años 80, 90, es cuando mi hermana tuvo la primera crisis. La primera crisis de mi hermana, pues tendría 13, 14 años. Yo creo que fue cuando cambió, cuando me dejó la regla. Bueno, vino el médico de cabecera porque ella empezó a gritar y no nos dejaba acercarnos. Bueno, mis padres, yo, como era un poco adolescente, tampoco, ¿sabes? Estás un poco inconsciente y no. Pero bueno, recuerdo que vino el médico de cabecera. El hombre, pues, dijo que la llevara mi padre con su coche al clínico. Mi padre la montó en el coche, le costó mucho, luego se escapó por las Ibáñez, quitándose la ropa. Bueno, al final llegó al clínico, ahí yo no se lo explicaría, porque no te dejaban entrar, estábamos fuera. Y bueno, al cabo de unos días, pues la mandaron a casa. No puedo deciros con qué diagnóstico, porque yo era adolescente y la verdad no me enteraba de mucho nada. Y en mi casa mis padres no hablaban del tema. O sea, yo no podía decir que mi hermana tenía situaciones. Luego, cuando ya fui más mayor, yo ya le digo a todo el mundo que mi hermana tiene situaciones, porque no es nada. A mí no me parecía nada terrible, pero mi madre siempre me daba así por de todo. No. Y no sé, mi hermana es una persona, porque vive en una residencia psiquiátrica, la tratan súper bien, le tienen mucho cariño, vive con otros residentes, hombres y mujeres, todos juntos, en un chalet. Y bueno, y siempre ha vivido en casa. Y mis padres siempre han querido tenerla en casa. Entonces he sido muy mal criada, con lo cual cuando llegó a la residencia lo pasé un poco mal, porque claro, de ser la reina de la casa, no. Pero en la familia lo vivimos terriblemente mal. Mi madre pensó que era culpa suya, lo vivió con culpa, lo vivió con tristeza, lo vivió con miedo. Mi madre le tenía mucho miedo a mi hermana, porque los enfermos mentales, ahora ya no tanto, pero en publicaciones y en la televisión eran criminales. Entonces cuando mataba a alguien era un esquizofrénico, y entonces claro, mi madre le tenía mucho miedo, porque cuando mi madre le daba un brote, pues tenía mucha fuerza y siempre intentaba autolesionarse. La verdad que nunca intentó hacernos nada a los demás. Ella siempre se quería ir de esta vida. Había llegado aquí y no le gusta estar aquí, tiene que estar. Y bueno, mi padre lo vivió por enfado, luego lo vivió con resignación y luego lo vivió con cansancio, porque estas personas, yo no sé si todas, pero mi hermana, su figura de referencia era mi padre. Entonces mi padre la manejaba bastante bien. Con mi madre se llevaba muy mal, se llevaban a matar. Y yo lo viví, yo siempre digo que yo lo viví en la esquina del córner. Porque yo tuve que ser súper buena, porque claro, fíjate lo que pasaba en casa, ¿no? Yo lo vi por inconsciencia, porque no sabía, no me contaban, no sabía lo que le pasaba a mi hermana, no tenía ni idea, no sabía lo que era. Luego, cuando ya empecé a ser consciente, ya yo empecé a leer, empecé a investigar, y ya entendí, pues eso, y ahora lo vivo, pues, con ternura, con amor. Mi hermana es la persona que más quiero en este mundo, las demás, y tengo hijos y tengo todos, y mis hijos dicen mamá, y yo digo, y
mi hermana estuvo en Vétera, no sé exactamente en qué fecha, porque no habían camas en uno de sus brotes, no habían camas en el clínico, y entonces cuando no habían camas, que eran muy pocas, y imaginaros, una sala de psiquiatría, ahora están, bueno, ahora que yo lo he vivido, todos los, a ver, son estupendas, ¿dónde va a parar? Entonces, recuerdo que la metieron en una ambulancia de esas que eran un 124 rancheras blancas, porque antes las ambulancias eran así, con una camisa de fuerza, atestada. Mi padre, mi madre y yo con el coche detrás de la ambulancia, y llegamos a Vétera, salieron 2 enfermeros, la llevaron con la camisa puesta y la metieron dentro, ya nosotros, salió. Y hasta que no nos volvieron a llamar del clínico para decirnos si la habían retornado, pues no hay visitas, porque cuando estaba en brote no nos dejaban ir a verla. Estaba allí, y luego cuando ya pasaban unos días y ya estaba mejor, entonces ya sí podíamos visitarla. Y bueno, ya, pues, no sé, imaginaros, es muy duro. La verdad que tener una enfermedad mental en la familia, si no lo saben manejar, como fue el caso de la mía, fue muy duro. Mi madre ahora tiene Alzheimer y no se acuerda de nada. Cuando veía a mi hermana, la trata bien, pues mi madre siempre, yo creo que su culpa la echó mi hermana, y sí, siempre están discutiendo, y mi padre murió en el infarto. Yo creo que mi padre estaba exhausto ya de llevar esa carga, ¿no? Y bueno, yo, como me cayó a mí, pues yo intenté, pues eso. Mi madre no la podía tener en casa porque estaba aterrorizada, pues en uno de los brotes, ya el doctor Iglesias, María, no sé si tú lo conocerás, era el jefe, ahora ya no porque se jubiló, el jefe de psiquiatría, de clínico, y él dio el diagnóstico y lo aceptó. Cuando él dijo, o sea, que tenía esquizofrenia desorganizada, y que a medida que se fuera haciendo mayor, los brotes serían más a menudo, más cortitos. Antes tenía brotes a lo mejor cada 4 o 5 años y estaba pues 3 meses, un mes en el hospital, pero luego volvía a casa y mi hermana hacía vida en casa, pero era no normal. Mi hermana no salía de casa, no tenía amigas, no ha trabajado nunca, no tenía la silencio, no tiene ningún, solo tiene el entorno familiar. Disculpa, Feli, es que no te escuchamos. Si te parece, intentamos arreglarlos y le vamos a dar la palabra mientras a otra persona y luego la recuperas tú, ¿vale? ¿Te parece? ¿Vale? Me parece genial. Bueno, pues tenemos aquí otra persona que la vais a ver ahora. Acércate. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen. María, Pau, Bien. Paloma, por ahí veo caras conocidas. Un placer y un honor estar aquí y poder escucharos y veros. Gracias a la gentileza de este remoto que es Esperanza, que me ha invitado esta tarde para estar aquí. Pues bueno, soy hermana de un enfermo mental familiar, y gracias al programa lo atendían en Aldaya, María Huertas y Pau Pérez, y gracias al programa, bueno, que liberaba a las familias de lo que suponía esas cargas y esas horas que estaban ahí en el programa, las madres que siempre recae todos los problemas van a las mujeres, pues las liberaba de esas horas de estar con los enfermos, ¿no? Y mi hermano, uno de ellos, aunque él era muy rebelde, no quería ir nunca, venían a por él, iba, volvía, dejaba de ir, y bueno, muy bien. Hoy en día está en una residencia. Yo lo he tenido 17 años desde que falleció mi madre, y al final ya no podía ser, no podía, yo ya no podía, y decidimos, mis hermanos y yo,
que ingresara en una residencia y está estupendamente, toma la medicación, porque el último año fue fatal. Solicitamos lo de dependencia y el juez le daba el dinero a él, le estipuló que tenía que cobrar. Nosotros dijimos que no, que él no hacía buen uso del dinero y que no podía manejar el dinero. Y bueno, todo el dinero que recibía se lo malgastaba. Hacía mal uso, bebiendo, fumando, y no se medicaba, y era un desastre total. Y al final, pues, logramos que entrase en una residencia, está genial, vamos 2 veces a la semana a verlo, estamos con él, lo sacamos, toma un aperitivito, una cervecita sin alcohol, 2 cigarritos o 3, porque allí tiene que cumplir las normas, en casa no las cumplía, no hacía caso, le poníamos las normas, pero él no las aceptaba, no las aceptaba. Y bueno, pues bueno, encantada de estar aquí y te doy la palabra a otras personas. María, Pau y Paloma, y a todas las demás. ¿Quién está más? No la veo. Alonso, ¡ay, Alonso! Que venía también, lo llevaba a jugar a la petanca y le daban copas de premios para estimularlo. Bueno, venía contentísimo, pero al día siguiente ya no quería ir. Bueno, encantada. Besitos y un abrazo para todas. Bueno, muchas gracias a Carmen también, que me dijo, es que yo no me apaño con esto, y dije, pues vente a casa que aquí organizamos enseguida una cosa colectiva. A mí lo que me interesaría ahora también es un poco que tomarais la palabra todas. Le voy a hacer un atraco a Pau, que está por ahí, y que nos cuente también un poco cómo ve ella, bueno, pues todo lo que fue después la rehabilitación y la reinserción sociolaboral. María también luego quiero que nos hable, pero el atraco es a Pau, que la he visto por ahí. Hola. Hola, Pau. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Pau, encantada, muy bien, cariño, de estar aquí. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría, de verdad! ¿Qué tal? Te veo muy bien, ¿eh? Estoy fenomenal, fenomenal. Bueno, yo también he sido enferma, que también iba, se me olvidaba, hablando de mi hermano, pero también me trataron allí. Y encantada, encantada. Vamos a ver, yo pienso que lo que ha descrito María en el libro es muy importante porque fue un poco la base de la gente joven que entró en Vétera, en su caso, en otros casos, en otros manicomios como yo, que aprendimos que las personas se les trataba como objetos y no como sujetos. Y era reconvertir eso en personas de hecho y derecho. No tenían DNIs, no tenían cosas propias, no tenían nada, ¿no? Cosa que otras personas, cuando salimos del manicomio a los centros de salud mental, más bien a los coches inicialmente en Torrent de María, en concreto, pues realmente se encuentra con gente que no está en los manicomios, pero que estaba en el manicomio de su casa. Eran los nuevos crónicos que llamábamos. No habían pisado manicomio, pero estaban en un manicomio familiar, junto con la familia que también estaba encerrada ahí. Y eso nos enseñó mucho a que se tenía que abrir todo a la sociedad y poder hacer esos programas que se hicieron en Aldaya. No sé qué más decir, más que agradeceros a todas y a María, sobre todo, el libro que ha escrito, que me ha encantado. Bueno, pues, por pasarla bien por encima, no sé si me veis, ¿sí? Bueno, pues abrimos un poco el micro para todas las que queráis preguntar algo, le queráis preguntar algo a María o queráis contar alguna experiencia o algún interrogante. Yo creo que podríamos basarlo un poco en interrogantes del futuro, ¿no? Sabemos lo que fue, sabemos lo que ha sido, pero por ahí se va a intentar hacer alguna ley de salud mental, creo, a partir de la Consellería aquí en el País Valenciano, y ver un poco por dónde van los tiros, ¿vale?
Pues tenéis la palabra. ¿Alguien quiere hablar? Hola, hola, Hola. soy Karina. ¿Me oís? Sí. Bueno, quería contaros mi experiencia personal. Vamos a ver, yo vengo de familia que ha trabajado de toda la vida desde, vamos, en el psiquiátrico. En mi casa decíamos que vivíamos gracias a la locura. Entonces, vamos a ver, yo era muy pequeña, vivía en Madrid, en Vallecas, en un barrio popular, y mi padre trabajaba en el psiquiátrico Alonso Vega. No sé si habréis oído hablar de él. Entonces, cuando ingresaban a los enfermos, vamos el barrio os podéis imaginar, emigrantes, años 60, no podían ir a visitarlos. Claro, como ha dicho María, mi casa era la antesala del psiquiátrico. Las mujeres iban a hablar con mi madre y les contaban pues lo que sufrían con los maridos esquizofrénicos, alcohólicos. Y yo, que era una niña, tendría 10 años, estaba siempre detrás de la puerta escuchando. Mi madre me quitaba, me decía, vete, ¿qué haces aquí? Venga, vete a jugar. Y a mí me gustaba mucho escuchar, ¿no? Era muy curiosa. Con los años, bueno, ya os digo que el paquete de tabaco era sagrado, ¿no? Para los enfermos, ¿no? Que estaban en el psiquiátrico, y circulaban por mi casa los paquetes de tabaco que mi padre hacía de mediador y les hablaba de cómo estaban los maridos, ¿no? Ellas, mientras tanto, pues os podéis imaginar, trabajaban fregando casas, malviviendo, y bueno, pues con agresiones por parte de los maridos. Eran tremendas las historias, ¿no? Y por circunstancias, yo terminé trabajando, me presenté a las oposiciones administrativa, terminé trabajando en salud mental cuando se creó la reforma. La verdad es que, bueno, también hice suplencias en el psiquiátrico Alonso Vega. Recuerdo cómo se les trataba, cómo estaba la ropa, les planchaban la ropa. Yo trabajaba, además era muy jovencita, con 20 años, empecé a trabajar en el lavadero, ¿no? Y dije, pero ¿por qué no se plancha la ropa de los enfermos mentales? ¿Por qué no se pueden planchar? Y al final terminaron planchando la ropa, ¿no? Pero vamos, que todo era pues lo que habéis estado describiendo, ¿no? Todo era penoso, triste y, bueno, muy triste, de verdad. Que sí. Entonces terminé preparándome las oposiciones y estuve trabajando 17 años en salud mental. Fue una experiencia, pues venían los primeros enfermos que salían del psiquiátrico, los mandaban allí a salud mental, a las consultas, y venían pues con mucho miedo, asustados, sin saber qué hacer. Era, bueno, y aprendí muchísimo, de verdad. Aprendí muchísimo porque que era el primer vamos, quien la recibiera yo, ¿no? Pero yo tenía ahí ya 25, 26 años. A ver, voy a poner el vídeo porque, de verdad, no, a ver, para que me veáis. Sí, pues no te vemos. Hola, sí, así me conocéis. Así me conocéis, las que no me conozcáis. Entonces, en el psiquiátrico, lo que os estaba contando, en el centro de salud aprendí mucho. Lo que ocurre es que yo me iba como administrativa y sin experiencia, pues me llevaba todos los problemas a mi casa, ¿no? Y aprendí también aprendí a conocer a la gente,
a conocer los problemas. Partimos de cero, porque en un principio la reforma psiquiátrica, mejor conocerá María seguramente, y todas las que habéis trabajado sin recursos económicos apenas, era, pues eso, recuerdo las primeras consultas con éramos el psiquiatra, la enfermera y yo, y con una tabla que era una mesa, una puerta usábamos de mesa. Imaginaos en qué condiciones se hizo la reforma psiquiátrica. Y bueno, yo nunca, la verdad es que he adorado siempre a las personas y a los enfermos y enfermas mentales. Para mí nunca, siempre he aprendido y soy en parte un poco lo que estas personas me han enseñado, de verdad. Podría haber escrito muchísimas historias porque seguro muchas cosas. Bueno, no me quiero enrollar ni agobiaros, pero me encantará leer el libro, María, y daros las gracias por esta iniciativa, porque creo que desconocemos mucho la salud mental. Para las que queréis comprar el libro se llama 9 nombres, la autora María Huerta Zarco, y la editorial Temporal. Ya lo tengo apuntado. Muy Gracias, Esperanza. Gracias a ti, Taina. Yo creo que nos interesaría a todas aquí. María nos ha hablado de ese pasado tan tremendo, tantas veces asociadas a un patriarcado, donde la psiquiatría formaba parte y a las mujeres se nos encerraba simplemente por protestar, ¿no? O por tener un hijo siendo soltera y por 20 burradas más, ¿no? Pero me gustaría un poco, porque yo creo que el auditorio está para eso, pero le pregunto a María primero, ¿cómo crees que puede ser el futuro de la salud mental? El futuro de la salud mental. Hombre, yo creo que la salud mental necesita montones de recursos, o sea, se han ido implementando los equipos, cada vez hay más profesionales, pero necesita sobre todo dos cosas. Por una parte, el que no se centre todo, como se está centrando en estos momentos, en gran parte de los equipos, salvo excepciones, en la medicalización. O sea, yo creo que hace falta más escucha, más terapias y menos abuso de medicalización. Eso por una parte. Y por otra parte, en el caso de las mujeres, es completamente necesario que haya una perspectiva de género en la escucha que se hace de las mujeres. O sea, no se puede, hay que tener en cuenta siempre no únicamente el sexo que tiene una mujer, sino la función social, las condiciones en las que vive, los trabajos que desempeña, cuál es su postura con respecto a los que están. O sea, ponerse un poco, como diría la Varela, las gafas violetas también. Si en otras profesiones médicas es necesario completamente, en la salud mental es imprescindible en estos momentos. En estos momentos y siempre, claro. Y el futuro de la salud mental, pues o realmente se lo toman en serio y se hacen planes de salud mental que tengan todos los recursos para que se pueda tratar a la gente en la comunidad, con sus familias, con sus vecinos, y tengan todo tipo de recursos, porque los casos que se están planteando no los han tenido, o sea, no los han tenido realmente. Si existieran en todos sitios acompañamientos terapéuticos y pisos para personas con enfermedad mental, como hay en algunos sitios, pero no un piso en cada área, sino pisos supervisados y pisos tutelados, la gente podría vivir en unas condiciones muchísimo mejores de las que está viviendo. Eso los casos graves, porque claro, en salud mental también la mayoría de los casos que tratamos, el 80%, son otro tipo de casos que no son esquizofrenia, como hay aquí dos personas que han hablado de casos muy graves, claro. Bueno, tienen levantada, ha pedido la palabra Sandra García y después Amparo Beiber. ¿Vale? Adelante, Sandra. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, Amparo. Hola.
Hola, bueno, pues primero muchísimas gracias por esto. María no sabía, yo pertenezco al Movimiento Democrático de Mujeres y Cristina Simó colgó que esto hoy y bueno, tenía mucho interés en escucharte. No sabía, me interesaba el tema de la salud mental y vamos, cuanto pueda voy a comprar, en cuanto acabe aquí voy a comprar el libro porque me parece súper interesante lo que nos has contado y creo que yo voy a darle un enfoque a la salud mental ahora mismo, ¿no? He sido víctima de violencia de género y tú hablabas de eso, del enfoque de género, ¿no? Eh, porque no todo el mundo necesita ser ingresado, ni todo el mundo, sino... Y a veces todavía sigue habiendo un gran estigma en la sociedad para decir que somos enfermos mentales, para reconocer que tenemos una depresión o que tenemos cualquier tipo de problema mental, nos da como vergüenza. Recordemos cuando el propio Íñigo Errejón presenta este plan de salud mental en el Congreso y un diputado del PP le increpa y le dice, vete al médico. O sea, como que estás loco y vete a que te curen y como con desprecio, ¿no? Como que se reniega. Entre nosotras, yo he ido a muchos cursos de terapias para superar los malos tratos y lo que conlleva consigo después, porque además también sufrí violencia vicaria. Y te das cuenta de que a gente que tú has visto en terapias, luego le da vergüenza que tú la reconozcas por la calle. La gente siente vergüenza y luego yo creo que no se puede, la medicina, yo creo que tú ahí vas a estar de acuerdo conmigo, María, en que no se puede tratar de hacer ese pupurri que se hace de mezcla, de que una misma persona trabaje con todo el mundo, porque yo creo que dentro de la psiquiatría o de la psicología tendría que haber diferentes tipos, tendría que haber una perspectiva de género para poder tratar a las mujeres. Yo he llegado muchas veces a psiquiatras que me han atendido en 10 minutos y me han dado 14 medicaciones. Y he llegado a ir por la calle drogada. Entonces, cuando tú tienes cuando tú ya, sí, claro, el dolor que tú sientes por lo que te está pasando, no lo sientes, claro, porque la medicación te lo camufla y te lo tapa, pero no te estás curando. Y tú, hasta que tú alguien de repente, o alguien, en mi caso, en mi cabeza, dije, uy, hasta aquí yo tengo que buscar otro tipo de solución, porque es que ya no me bastaba con una pastilla, yo ya era politoxicómana, pero de medicinas de farmacia, o sea, era poliadicta a medicamentos de eso. Si no me bastaban con 30 gotas para dormir, me tomaba 40 y así para olvidar y para olvidar, hasta que tiene que haber otro tipo de cura. Creo que tiene que haber también una formación de género para poder tratarnos. Y luego ya y también creo que lo mismo tiene que haber más sitios, más pisos, lo que hablamos, lo que estabas diciendo alguien por ahí, más pisos de acogida para que personas puedan vivir tuteladas o como corresponda, pero que puedan hacer una vida normal y sabiendo lo que tienen que hacer y sabiendo que tienen una enfermedad y que los que puedan hacerlo y no meterte 7 días, por ejemplo, yo estoy en Málaga, en el clínico, en una zona donde hay de todo y te sacan nada más que pueden, te lanzan de ahí fuera a la calle a tu suerte, ¿sabes? Creo que tiene que haber una responsabilidad por parte de los ayuntamientos, del gobierno, de todo el mundo, una corresponsabilidad con lo que está pasando. Pero con las mujeres creo que tanto el Ministerio de Salud como quien corresponda debe de hacerse cargo de esa educación en género, porque no se nos puede llegar de allí nada más que decirnos que lo siente mucho, que esto va a pasar, que poco más que mala suerte y venga a darte medicación. Venga a darte medicación y más medicación y tú más a hundirte en el pozo, hasta que algunas pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que toman la decisión de acabar con sus vidas y eso es porque no han sido bien tratadas o no han sido bien aconsejadas. Y yo quería preguntarte qué solución ves tú o qué posibilidad habría en que reclamáramos esta ley que se parece que está llegando o que se va a llevar. ¿Tú tienes esperanza de que sirva para algo o te parece insuficiente? Y desde luego darte las gracias por ser esa contadora de esas historias y darle voz a tantas mujeres invisibles que habrán pasado. Tú cuentas esas 9 historias, pero habrá tantas que nunca van a ser contadas y que serán invisibles para el resto del mundo. Y gracias por darnos voz a ellas y a todas nosotras. Gracias, Sandra.
Sí, yo el futuro de la salud mental no sé cuáles son los planes que están en estos momentos se están elaborando, pero siempre el problema de todos los proyectos y todos los planes y todas las leyes que ha habido es que nunca se llegan a presupuestar del todo y que nunca llegan a cumplirse del todo. Entonces, a lo largo de los últimos 20 y tantos años, bueno, desde el año 86, que es la Ley General de Sanidad, y es cuando empezamos los equipos de salud mental a trabajar fuera, como bien ha dicho la compañera que trabajaba en el Alonso Vegano, en unas condiciones bastante deplorables, con muy poca gente, de manera muy voluntarista, pero empezamos a trabajar en la comunidad. Desde entonces hasta ahora ha habido un montón de planes de salud mental, unos que son a nivel nacional y otros que son autonómicos, y lo que pasa es que nunca se llegan a desarrollar del todo y siempre faltan cantidad de personal, o sea, a lo mejor se contratan más psiquiatras, pero hacen falta más psicólogos y hacen falta trabajadores sociales y hacen falta terapeutas de diferentes orientaciones, porque en cada problema hay que intentar el trabajar en equipo y el ver de qué manera se puede resolver aquello. O sea, nadie tenemos la solución en la mano a todas las cosas, a todas las enfermedades mentales ni a todos los problemas. Es necesario el comentarlo, trabajar en equipo e intentar buscar una solución consensuada tanto con la paciente como nosotros. Yo una cosa que sí pienso que es en estos momentos muy importante son las asociaciones. Pienso que son las que son capaces de movilizar cantidad de cosas. Las asociaciones de familiares y las asociaciones fundamentalmente de usuarios, que era algo que antes no existía. Yo, por ejemplo, le estoy dando voz a estas 9 mujeres en una especie de ejercicio de ventriloquía, o sea, a través de mí dejo que hablen ellas, ¿no? Pero en estos momentos que son cantidad de personas que han pasado por salud mental y que han pasado por problemas, han tenido problemas psiquiátricos, y son ellos los que hablan, y ellas son las que hacen asociaciones y las que de alguna manera están reclamando una serie de cosas que además son las mismas que venimos reclamando parte de los profesionales desde hace mucho tiempo. O sea, más terapia y menos Prozac, más escucha y menos encierro, más comunidad y menos aislamiento. Todo este tipo de cosas son importantísimas. Más darle la palabra a ellas y ver cuáles son realmente sus necesidades y ver en qué situación se encuentran, que tratar de decidir nosotros por estas personas. Gracias, María. Como siempre, aprendemos de todo lo que nos dices. Tiene la palabra ahora Amparo Belver y después Lola y Lourdes. Y mientras tanto, mientras toma la palabra la compañera, tenemos aquí una pregunta en el chat, porque así dice, Ana Barba nos dice, una visión más sistémica que aborde más la salud infanto-juvenil, basar menos el diagnóstico en síntomas y más en problemáticas del desarrollo y trabajando de forma más integral y preventiva. Gracias, un gusto escucharos. Amparo, tienes la palabra. Hola. Hola. Buenas tardes. Son muchísimas las cosas que quisiera deciros, porque la verdad es que las ideas, las palabras y el afecto, todo se me mezcla después de haber cumplido, yo creo que más años que casi todas las personas que estáis ahí, y de haber sido una persona totalmente enamorada de la salud mental. Quiero mostrar, María, y a ti y a todas las personas que siempre te han acompañado y el equipo que habéis hecho, pues mostraros toda mi gratitud desde la plataforma de lo que es la docencia, a la cual me he dedicado durante bastantes años de mi vida, y creo que soy, así como María, tú estás siendo un poco portavoz de las voces de 9 mujeres y de 9.000 y de muchas más, yo también tengo un poco la satisfacción de pensar que hablo en nombre de mis alumnos y mis alumnas que adoraban hacer las prácticas en Aldaya, porque decían que nunca habían visto la horizontalidad, el éxito de la palabra, el éxito de aglutinar las ideas, las acciones, y de cómo todo eso al final, a lo mejor con pocos recursos y sin saber de dónde sacar los recursos, se llegaba a tener el ámbito de la salud mental de aquellos lugares de Aldaya y cercanías en un nivel muy diferente
a lo que habría sido y lo que era la salud mental en otros rincones de nuestro país. Y todo eso era porque se aglutinaba, porque se unían los pareceres y las habilidades de todos y todas las que estabais allí. Y claro, aquellos talleres de la artesanía, de las bisuterías, de la cerámica, ¿os acordáis? Y que luego montábamos los tenderetes en la fe todos los años que se pudo. Yo creo que hasta hoy en día todavía puede ser que perdure y que todavía se estén produciendo esos talleres. Bueno, los alumnos alucinaban, crecían como personas y desde luego decían, esto es un paraguas de humanismo y esto es de verdad ni más ni menos que aquello lo que tiene que ser la salud mental, que se trabajaba en equipo y el protagonismo lo tenían los pacientes, ¿no? Los hombres y las mujeres que allí acudían cada mañana a aquel centro de salud mental de Aldaya. El libro María, una preciosidad. Yo he hecho todo lo que he podido por explicarlo en todos mis grupos de los ámbitos de gente. Muchas de mis compañeras ya lo han comprado y están hablando de que hagamos alguna pequeña reunión para cómo sacarle la sal y pimienta a ese maravilloso libro y a esas historias. Así que un abrazo a todas que estáis por ahí, Pau, Paloma, tú misma, Esperanza, cariño, que te he reconocido después de mucho tiempo, y María, ¿qué quieres que te diga? Un abrazo entrañable. Muchísimas gracias, Amparo. A ti, Mónica. Muchas gracias, Amparo. Yo creo que tu lugar como el de María, que son lugares de enseñanza y que pues, tú siempre te viste en una posición de que no enseñabas nada más los conocimientos técnicos, sino que enseñabas, transmitías algo más. Y muchas generaciones de enfermeras y de enfermeros te rodean de agradecerte. Muchas gracias, Amparo, por tus palabras. Bueno, y hasta el teatro, las obras de teatro, de salud mental, que no sé yo si no tienen que tener un premio a las artes escénicas de la Comunidad Valenciana. Impresionante. ¿Qué queréis que os diga? Por ahí andaba Pepe. Sí, Pepe. Sí. Bueno, ahora tiene la palabra Lola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Más allá de tener una madre, de vivir una niñez, una adolescencia, una madurez con una madre con una depresión crónica que se vivía, por supuesto, en silencio en mi casa. De eso no se hablaba, de cuando mi madre decía que se tiraba por la ventana y tal. Esas cosas siempre se pasaban de puntillas. Yo oí hablar de verdad y de lo que vivían las familias, aparte de lo que yo tenía interiorizado cuando conocí a Feli. Para mí fue toda una enseñanza, la sensibilidad con la que hablaba de su hermana. Y le estoy muy agradecida por ello. Gracias, Lola. Porque pienso que los enfermos mentales vienen a enseñarnos a ser personas. A mí fue toda una enseñanza, Feli, la verdad. De ver cómo hablaba de su hermana, fue toda una experiencia. Muchas gracias a las dos. Lola, ya te veo ahí con tu nieta al hombro. Sí. Hoy me toca ejercer de cuidadora, pero esto mola. ¡Qué bonita imagen! Es verdad. Qué bonita. Qué pena que no se te oiga mejor, Feli, porque te vimos entrecortada. Feli, es un ejemplo de valentía y de enfocar las cosas de una forma tan positiva que contagia al resto. Porque el estigma de los enfermos mentales hay que quitarlo. Tremendo. Lo tenemos que quitar los primeros, las familias. Las familias somos importantes para quitarlo. Y hacer ver a la sociedad que son parte de nuestra, son parte de la humanidad. Son ángeles como perdidos en este nivel y vienen a enseñarnos, desde luego, a enseñarnos cosas positivas, incluso cuando hacen cosas brutales, ¿no? Que no entendemos. Bueno, todos estamos aquí para aprender de todo. Sí. Y sobre todo las mujeres. Yo creo, en toda mi vida he conocido muchísima gente
las personas que más interesantes siempre me han parecido son mujeres. Por su mundo interior, por la sororidad, aunque no lo sepa. Soledad. O sea que... Muchas gracias, Celi. Muchas gracias, Celi, por tus palabras. Y a Lola por las palabras de cariño hacia ti, que siempre se agradecen. Yo creo que estas magias ocurren solo entre mujeres, de verdad. El que pueda, Lola, agradecerte tu visión y tu escucha. Bueno, pues le damos la palabra ahora a Lourdes. Hola, bona vesprada. M'escolteu bé? Sí. Sí, muy bien. Gràcies. Lo que no te vemos. Ah, vale. És que el vídeo normalment el lleve perquè tinc dificultat per a rebre la senyal, però vaig a intentar-ho. Vaig a intentar posar-lo, ¿vale? Si no el tanques. Ara. Sí, ahora sí. Molt bé. Pues, bueno, estic encantada d'estar així en este foro. Vull donar-li les gràcies a Paloma, que és la que em va passar la informació d'esta xerrada d'avui, de la presentació del llibre de Maria Huertas, i per a mi també és molt plaenter trobar-me en cares conegudes des de fa molts anys. Algunes coneixia personalment, altres coneixia de nom, no? Com a Maria Huertas o Pau Peris. Amparo la conec més personalment, de l'època en què jo vaig treballar substituint a Paz de Cecilio en l'àrea 5. Oh, sí. I des de llavors, des que vaig acabar aquella època de treball en aquest equip de salut mental, en l'època de la desinstitucionalització dels malalts de Bétera, doncs havia sigut un camp en el que ja no m'havia dedicat. M'he dedicat a la docència en altres àmbits i no tenia contacte directe. Però ara estic apropant-me, ara que estic ja jubilada, estic apropant-me més a aquest món i veig que no ha canviat molt respecte del com jo recorde que el vaig deixar en aquella època, i seguim queixant-nos d'aquesta manca de recursos quan s'implementen plans, que sempre n'hi ha faltes. Evidentment, les polítiques públiques mai poden arribar al 100% del que desitjaríem, no? I no sé si teniu vosaltres algun tipus d'experiència en el que quan estem donant la paraula als propis malalts que prenen les pròpies decisions d'acudir a determinats àmbits terapèutics, quan en l'àmbit públic no han trobat l'escolta que necessitaven i sols s'han trobat en la hipermedicalització, alguna experiència en què s'hagi pogut combinar aquesta atenció volguda del malalt en l'àmbit privat i l'atenció potser a familiars que no comprenen bé el que està passant-li al seu familiar en l'àmbit de lo públic. No sé si l'experiència privat-públic teniu alguna... Privat a vegades pot ser, com esteu dient, de les associacions o d'alguna escola privada, no sé. Desconec si existeix actualment esta combinació dels dos sistemes, ¿no? Sí que hay una complementación por parte de las asociaciones, porque además muchas veces ha sido la única manera. Muchas veces los programas de rehabilitación se han tenido que hacer asociaciones, a veces por el mismo equipo de salud mental, para poder tener financiación para hacer programas de rehabilitación. Y en otras ocasiones han sido los familiares los que han hecho asociaciones que de alguna manera han paliado las deficiencias de la salud mental pública. Sí, yo de todas maneras cuando hablaba de las asociaciones, concretamente de usuarios, me refería sobre todo al carácter reivindicativo que tienen, o sea, que pienso que debería de ser la principal función de las asociaciones. Yo, a pesar de haber formado parte también de una asociación que no teníamos otra manera de poder hacer rehabilitación que formando la asociación, a partir de eso no estaba a favor de eso. Pienso que son los servicios públicos los que tienen que tener todos esos recursos, no tienen por qué ser las asociaciones. Las asociaciones para lo que están no es para dar un servicio que es necesario y al que la persona tiene derecho, están para exigirlo. O sea, una asociación lo que tiene que decir es exigir que existan esas cosas, ¿no? Y porque son derechos sanitarios de las personas. Muy bien, muchas gracias. Pero al final,
las asociaciones tienen que coger ese rol porque es que se te va la vida, ¿sabes? Porque faltan cosas, claro. Sí. Temporales, pero las personas tenemos acotada la vida. Entonces, los organismos les da igual, ellos van a estar muchos años para tomar decisiones dentro de 20 años, pero cuando tú estás viviendo la realidad, la gente que conforma la asociación quiere la respuesta ya, y si no se la dan, pues tienes que tomar iniciativa. Claro, claro. Bueno, Mariana. Antes de seguir, tengo aquí un recado de Alonso Paco que me dice: estoy sin micro y sin cámara. Dale un abrazo a María muy fuerte de mi parte, que por eso no puedo intervenir. Y, lo mismo. Vale. Acaba de salir una pregunta sobre las asociaciones que la ha contestado ya María. Y bueno, Maite Gabaldón nos dice, deseando leer el libro. Estoy viendo por ahí a personas que creo que pueden decir bastante de eso que estamos hablando. Estoy viendo por ahí, a ver, se nos ha ido, ¿no? Estaba Manola por ahí. ¿Manola? De Manola. Hola. Hola, Manola. Manola es una de las protagonistas del libro, sin nombre, pero es una de las protagonistas, o sea, ella sí que está ahí en muchas de las historias. Lo primero de todo, María, darte un fuerte abrazo y un logro logradísimo, porque primero de todo has testimoniado una vida en la que hemos convivido con esas mujeres y tú lo has plasmado maravillosamente. Gracias. Luego, decirte que para mí ha sido un gusto emocionalmente, a nivel personal y a nivel comunitario, ¿no? Nuestro trabajo ha quedado bien, excesivamente bien reflejado en el testimonio que haces. Y luego, por otro lado, es un gusto en el relato que haces, tan exhaustivo, tan minucioso, tan tierno y tan enérgico para continuar en esta transformación de lo que supuso y supondrá la psiquiatría. Y como decías en el libro, no es que haga falta otra psiquiatría, sino hace falta una alternativa a la psiquiatría. Yo creo que las mujeres, nuestras mujeres del pabellón, han sido heroínas de la vida. O sea, cuando nosotras intentábamos que tuvieran su percha, que se eligieran su ropa, que nos la lleváramos al mercado, que volvieran a su pueblo, yo creo que estábamos visualizando y dando voz a unas mujeres que, como bien dices tú, muy bien, se las había robado, les habían robado su vida. Creo que mejor que tú no ha definido otra persona los momentos que hemos vivido, y muchas gracias por compartir estas experiencias contigo. Gracias, Bonica. Sí. ¿Cuánto le queda? A ver, ¿Se ha oído? Sí, te oigo, María. Te oigo. Es que me has dejado sin palabras. Manola es que las ha vivido directamente. Muchas de esas historias. Sí, bueno. Y tenemos muchos recuerdos de esa época juntas. Y además muy buenos. Y luego yo otra cosa que pensaba cuando leía tu libro, que me lo bebí en un par de días, súper bien escrito, bien relatado. Se nota tu puño y letra manchega, con palabras muy hermosas y muy bien descritas. Pensaba, esto era algo, esto que ha hecho María es como un legado que hacía falta hacerle a estas mujeres, a nuestras mujeres del pabellón. Lo hemos comentado muchas veces que no se había escrito sobre esa etapa del psiquiátrico de Bétera, que se ha escrito sobre la etapa antipsiquiátrica de otros muchos
hospitales españoles y sin embargo, Vétera, que fue una experiencia realmente muy bonita y que la vivimos con el entusiasmo de la juventud que teníamos, de personas de 20 y tantos años con tantas ganas de cambiar las cosas, no se había hablado. Entonces aquí se habla un poquito, pero bueno, pues eso poquito ya es algo, a ver si se anima alguien más y cuenta más cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, fenomenal. Enhorabuena. Enhorabuena, María. Ay, y a ti por estar ahí. Coincidimos todas. Tiene ahora la palabra Un abrazo, Nati Manuela. Serrano, y después Un abrazo, Pau. cariño. Nati, ¿Se me ve? No sé si se me oye. se te oye. Vale, pues eso, me encanta de escucharos a todas, cada una contando un testimonio distinto, o bien a nivel profesional, o bien como persona que de alguna manera conoce en primera persona la enfermedad mental. Yo trabajo 14 años en salud mental y bueno, yo veo que hay un fallo de sistema brutal. Y creo que es que hay que hacerlo todo nuevo, porque es que está todo por hacer. Veo que en mi centro, pues aunque creo que no trabajamos muy mal, podríamos mejorar muy mucho, pero por ejemplo donde yo trabajo, pues sí que trabajamos desde un departamento psicosocial y entendemos que tenemos que abordar y que hacer una intervención comunitaria a nivel comunitario e intentamos pues eso, buscar todos los recursos públicos que podemos para que pues eso, nuestros chicos y chicas trabajen, tengan formación, tengan unos pisos tutelados donde poder darles altas para que puedan un poco hacer su vida, pero es que es el sistema el que cae por todos los lados. La falta de regulación que hay al no haber un plan de base que regule todo esto, pues hace que nosotros funcionemos de una manera, en Vétera esté funcionando de otra, aun siendo público. Ni siquiera lo lleva la misma consellería, Vétera creo que lo lleva todavía Diputación. Y bueno, y tampoco se entienden los mismos equipos profesionales. Yo, como estaba diciendo María, pues es como nosotros estamos funcionando, que son equipos interdisciplinares donde estamos muchos profesionales trabajando juntos, pues desde el psiquiatra, psicólogo, el integrador social, el trabajador social, el enfermero, el médico, o sea, el médico de primaria, como ya le he dicho antes, el psiquiatra, o sea, somos mucha gente sanitaria, bueno, y social, equipos sociosanitarios que trabajamos por la gente, pero nosotros somos esos equipos, pero es que te vas a otro centro y nada que ver, son todos sanitarios que lo que hacen es totalmente diferente a nosotros y esa falta, pues eso, de regularizar eso, esa falta de normativas, esa falta de todos esos programas y pues es lo que hace que todo esto caiga por todos los sitios. No se da esa atención a nivel domicilio, pues eso no se da ese sistema de ayuda a domicilio que se debería dar con el SAT, por ejemplo, porque el SAT tampoco funciona como toca, el SAT está funcionando como una empresa de servicios, pero no como una empresa donde hay unos equipos técnicos que estén dando esa ayuda a domicilio. Y bueno, y el tema ya de las incapacitaciones, pues es una barbaridad lo que ha pasado en salud mental, que las personas que hayan tenido que ser tuteladas por la administración, porque era la única manera de abordar la salud mental, ya que en el domicilio no se daba, pues es brutal ver que la gente la han incapacitado y que está dentro de un centro 20 años. Y ahí está, sin revisarse esas incapacitaciones. Parece ser que a partir de septiembre desaparece la figura del tutela y no sé qué va a pasar con la administración porque no sabemos ni por dónde van a salir, pero sí que va a haber un cambio de paradigma ahí con el tema de la incapacitación en salud mental. Entonces, no sé, quiero decirte que hay tanto por hacer que no sé, que sí, que hay mucha ilusión, pero también es verdad que dices, uff, cuánto trabajo y no sé si esta ley que se pretende hacer va a trabajar tanta gente en ella como para que se le
se le pueda dar la forma que tiene que... Y bueno, y sobre todo una memoria económica, claro está. Efectivamente. Pues eso, no me extiendo más porque como hay tanta gente que querrá hablar, pero muchas gracias a todas. Gracias. Bueno, pues ahora tiene la palabra Pau Félix. Dale el altavoz, que no se oye. María, ¿me oyes? Hola, Paloma. Hola. Como ya te comenté, el libro me parece una joya, pero más joya es todo lo que ha significado tu vida profesional, en la cual he tenido la suerte en determinados momentos de trabajar contigo. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Paloma. Yo he tenido la suerte de trabajar contigo. ¿Alguna palabra más? Hay gente por ahí que igual querría hablar, ¿no? ¿Ana? Sí, ahora. Buenas. Bueno, María, hace mucho tiempo que no nos vemos. Hola, Ana. ¿Cómo estáis? Pau también por ahí. Tengo que decirte que no tengo todavía el libro, pero vamos, me lo voy a comprar ya mismo. Ahora me voy a hacer un pedido que ya lo he localizado. Yo tuve la suerte de trabajar con ellas en Aldaya y bueno, y con Esperanza también. Yo entré como técnico en bisutería, que también Amparo por ahí decía lo del taller y me da mucho gusto. Y para mí cambió mucho, que yo venía de mis cuentas y de mis collares y mis cosas a encontrarme con este mundo de la psiquiatría y me cambiaron la visión totalmente, claro. Decir que, es que yo tenía el estigma, claro que lo tenía, como todos, ¿no? Y que te pongan delante del espejo y te digan, mira, es que es casi un privilegio. Realmente visto con los años es un privilegio. Yo tengo la sensación de repente haber descubierto es un sector de la sociedad totalmente fuera del mundo, que se nos negaba y que estaba ahí, hijo, y que cuando hablabas con ellos, pues hostia, a pesar de lo que te decían, ¿no? Resulta que eran personas igual que tú, ¿no? Es que parece muy, muy obvio esto, pero cuando estás fuera y te das cuenta de eso es muy jodido porque te estás dando cuenta de todo lo demás. Y luego, personalmente entendí también muchas cosas familiares, ¿no? Muchas enfermedades mentales que había en la familia de las que nunca se habló y que pude aprender gracias a eso. Y luego, María habla mucho, efectivamente, de la perspectiva de género, que es fundamental, ¿no? Que a nosotras enseguida se nos llama locas. Ya está, que es tan sencillo como eso, o efectivamente vamos al médico y nos medican mucho más directamente, no se nos pregunta, no se nos escucha. Todo ese tipo de cosas yo creo que las personas que pusieron el granito de arena para que aquello creciera en mí, pues fueron precisamente ellas. Y cuando se habla de trabajar en equipos, que yo creo que no recuerdo, he trabajado en muchos sitios diferentes, no recuerdo haber tenido tan buenos compañeros como tuve allí, ¿no? Es decir, hablaba Amparo de la horizontalidad, es que era así, es que llegábamos y cada uno aportaba lo que pudiera y se te escuchaba y el objetivo siempre era uno y era precisamente la rehabilitación de las personas que tenían la enfermedad. No éramos nosotras como trabajadoras, sino que eran ellas, que realmente era lo importante. Encontrar ese tipo de sitios, pues es un privilegio realmente. Entonces, he tenido aquí a mi niño todo el rato escuchando, no sé si se habéis dado cuenta, pero ha dicho que es un niño muy empático, que está muy quiere aprender mucho ese tipo de cosas, tiene 12 años, pero llega un momento y ha dicho, mamá, es que esto es muy duro. Y aunque efectivamente tú lo has contado, María, con esa dulzura, ¿no? Esa donosura que te caracteriza, pero claro, para un niño que de repente, aunque yo le he contado alguna historieta, ¿no? Mira, de cuando la mamá trabajaba, claro, de repente es darte con la realidad, ¿no? Pero ha sido muy bonito cuando de repente me ha dicho, entonces, mamá, es que la gente siempre está diciendo que los locos son agresivos, pero es que no es así. O sea, ha sido un momentito que yo me he puesto a hablar con él y me ha parecido, que si igual que me enseñaste muchas cosas a mí o Pau me enseñó muchas cosas, le has vuelto a enseñar a él una cosa que es fundamental y es entender que
que la salud, o sea, que la enfermedad mental no implica la agresividad, ni implica la violencia, ni implica el daño hacia los demás, sino hacia uno mismo. Entonces, pues oye, en ese sentido, que te doy la gracias por muchas cosas, pero es que justo acabas de volver a enseñar una cosa así en un momento a mi enano de 12 añitos, o sea que gracias. Un abrazo, Ana, qué alegría verte después de tantos años, ¿eh? En la Huerta de Murcia estamos. Vale, fenomenal. Bueno, hay una pregunta en el chat que dice cómo podemos entrar en contacto con alguna asociación de familiares. Pregunta, María. Que cómo se pone en contacto. Hay asociaciones de familiares en casi todas las zonas, ¿eh? O sea, a lo mejor Pau puede contestar. Aquí en Valencia está ASIEN, en Aldaya está ASAN, absolutamente en todas las zonas sanitarias hay asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental. No sé de dónde será esa persona. A ver si nos lo dice. Lourdes, ¿de dónde eres? Campanar. De Campanar. Es ASIEN. ASIEN, ¿no? ASIEN. Efectivamente. Si quieres, la dirección actual es Portal de la Valldigna número 20. Se han cambiado hace poco de dirección. En Caballeros, ¿no? Caballeros. Bueno, pues yo creo que con esto, hasta con alguna cosa tan concreta como tener hasta la dirección de la asociación a la que se puede dirigir. En Campanar, perdón, en Campanar está CREAP. ¿Conocéis CREAP? Sí, pero sí, eso es un centro grande que hizo el Inserso. Sí. Al cual, pero eso es un centro que se llama Centro de Rehabilitación Psicosocial. Es el del centro estatal. Sí, es sí. El centro estatal de el Centro Estatal de Referencia, sí. De referencia psicosocial. Sí, sí. Eso es otra cosa. Eso no es... No, ya. Si no hablo de que sea una asociación. Lo estaba diciendo por eso, porque está en Campanar, me ha venido a leer que era Campanar, porque este centro, pues aunque es del Inserso y es público y se supone que está pues para regular un poco el tema salud mental, dar formación a profesionales y demás, yo creo que está haciendo bien poco y ahí las asociaciones deberían un poco de hacer más presión y más fuerza, ya que con dinero público, porque es estatal, pues debería de cubrir más la cobertura que se le debería de dar a las asociaciones y demás. Pues sí. Pon el micro, María, que lo has quitado. Te has quitado el micro, María. Ah, vale, nada. No, comentaba que estábamos de acuerdo muchas con lo que estaba comentando, que debería ser más deberían de tener más protagonismo allí las asociaciones y muchas más cosas, pero bueno. Pues sí. Bueno. Te diré una pequeña cosa. Para tu información, eso lo gestiona una empresa privada de Zaragoza. Una fundación. Tiene una fundación. Tiene titularidad pública, pero lo gestiona una fundación. Sí. Y en su día, una pequeña cosita, la Plataforma en Defensa de Servicios Públicos de Salud Mental, hicimos un proyecto donde decíamos que eso debería ser un lugar vacacional para las familias, vacacional, como de estancia residencial para las familias, en su día, hace muchos años. Pero bueno, es una pequeña información que me parece interesante que conozcáis. ¿Te acuerdas, María? Me acuerdo, sí. Sí. Bueno, es la noche de San Juan, igual hay gente que tiene que preparar cosas. Le doy la palabra por última vez a María para que cierre esta presentación. Nada, muchísimas gracias a todas por haber compartido este casi par de horas con
con nosotras. Las gracias a todas mis compañeras que han formado parte de todo esto, a Felicidad, a Esperanza, bueno, y a las que han intervenido, a Ana, a Pau, a Paloma, a Amparo Belver, Manolita. Qué rica eres. Mirarán seguramente la mayoría, pero a todas yo creo que hemos estado más o menos entretenidas, hemos aprendido algo unas de otras. Sí. Y bueno, y cuando leáis el libro, pues espero que os guste, porque es lo más importante cuando se edita un libro, por lo menos que les guste. Y que os enamoréis de alguna de las protagonistas que son muy de tomarle mucho cariño. Bueno, pues con esto creo que cerramos. Yo me voy a leer el libro ya por tercera vez porque me ha enganchado. Estoy ya por pedirle a María que haga un segundo libro y que siga contando más historias, porque un poco como mujeres creo que nos vemos representadas en muchas de las cosas que María cuenta. Así es que un abrazo a todos. Muchas gracias María, muchas gracias Feli, muchas gracias Amparo por estar ahí a los mandos y muchísimas gracias María, muchísimas gracias de todo. Un abrazo a todas por venir. Hasta luego. Gracias a todas. Un beso. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Todas. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Adeu a totes. Y fuerza. Gracias, María. A vosotras. Un beso, María. Un beso, Manolita. Un beso, cariño. Esperanza, gracias por todo. Gracias, Amparo, Esperanza. Un beso. Por ahí, que se habrá ido ya. Isabel, Ana. Adeu, Paloma, gracias. Adiós, hasta luego. Un beso, María. Hasta luego. Un beso, Concha. Endavant, María, endavant. Endavant. Siempre Sí, endavant. Amparo. Sí. Vale. Bueno, un beso a todas. Me ha encantado la charla y María, te prometo que me voy a comprar el libro porque me apetece un montón. Un beso. Gracias a todas. Vale, gracias, Loren. Hasta luego. Wanna get you right now. Please take me like that. Heart don't speak so